abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande también para los que están conectados a través de la plataforma. Mire esto, muchas veces hemos dicho, o hay gente diciendo que Cristo ha sido incluido en mí. Esto es al revés. Nosotros hemos sido incluidos en Él. Porque si yo digo que Cristo ha sido incluido en mí, ¿quién tiene el control todavía? Yo. Y no funciona así, amados. Es nosotros incluidos en Él. Cuando yo entiendo que he sido incluido, entonces entiendo que quien tiene el control ahora de mi vida es Cristo, ¿no? Porque si no, sigo considerándome que Él trabaja para mí. Como muchas veces lo hemos entendido, por años hemos entendido esto, ¿no? Que Dios está para suplir lo que yo requiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Y hemos visto un Dios que trabaja para nosotros, ¿no? Y ahí ha habido un error, pero tremendo. Hoy entendemos que no es así, sino que por su gracia, porque esto tenemos que entenderlo, por su gracia es que Él nos ha incluido, por gracia, o sea, por la gracia arranca todo. Si yo no entiendo la gracia, las cosas se me van a complicar. Y considero pues que, pues Él lo tiene que hacer a la manera en que yo estimo, creo y considero, ¿no? Quiero partir por esto. Cuando el Espíritu Santo nos añade a la vida de Cristo, porque solo Él lo puede lograr. Escuchen, no hay persona, no hay ser humano, no hay ningún ser, salvo el Espíritu Santo, que nos pueda añadir en la vida de Cristo. Nosotros podemos orar, acompañar, pero quien va a producir que seamos incluidos es el Espíritu Santo. No hay hombre en general, como creación, que tenga el poder de hacer nacer a alguien o de incluir a alguien en Cristo. Si el Espíritu no lo produce, no hay forma. Podemos compartir, pero el compartir no significa que estemos siendo incluidos. Solo el Espíritu lo puede lograr. Por ahí quiero partir porque esto es base y es fundamento, ¿no? Y cuando el Espíritu hace esto en nosotros, mire, aquí va a pasar algo muy importante en nuestra vida. Cuando eso sucede, amados, entonces nos hará comprender quién. El Espíritu nos hará comprender que ya no se trata de nosotros. Si estamos incluidos en Él, tenemos que entender que ya no se trata más de nosotros. Esos esquemas tienen que salir de la cabeza, porque los esquemas que hemos tenido es que Dios trabaja para cambiarme, para modificarme, para ayudarme, ¿no? Y eso no va a suceder, no va a suceder. Es como que yo llego a una casa y le digo al dueño de casa, muy bien, gracias por invitarme, pero vamos a hacer las cosas a mi manera. Así no va a pasar. Hemos sido invitados a una casa nueva y hay un dueño de esa casa y vivimos a la manera de ese dueño. Por eso, cuando el Espíritu nos introduce o nos incluye en la vida de Cristo, nos va a hacer comprender que ya no se trata de nosotros, no más de nosotros. Ya no se trata de lo que creemos. O sea, lo que tú crees, deja de considerarlo. Lo que tú hasta ahora has creído de tu vida y de cómo debería operar yo, deja de considerarlo, porque no es así. Ya no es más así. Luego, ya no se trata de lo que pensamos. Tus pensamientos pueden ser muy voluntariosos. Tus pensamientos desde tu mirada, pueden ser muy buenos. No se trata de tus pensamientos. Ya no se trata de lo que sientas. Ahora, ojo con esto porque, o sea, ya no pensamos más. ¿Ya no sentimos? ¿Ya no nos emocionamos? Sí, pero ¿desde dónde? Desde el pensamiento, sentimiento y emoción de Cristo, que son santos. El pensamiento y sentimiento humano nos ha arrastrado por muchos años. Nos ha hecho equivocarnos, caer, tropezar, nos ha causado dolor, sufrimiento, tristezas, abatimiento. Pero las emociones y pensamientos de Cristo, si bien son chocantes muchas veces, todo el tiempo es para edificación. ¿Edificación de qué? De la vida de Cristo en nosotros. No es para edificarnos a nosotros, es para la edificación de la vida de Cristo. Entonces, al ser incluidos, amados, todo eso que creíamos, pensábamos y considerábamos, deja de ser. Deja de ser. Porque estamos dentro de Él. Estamos en Él. Por mucho tiempo hemos vivido bajo un velo y un modelo de vida que creíamos que era lo mejor. El modelo antropocéntrico. ¿Qué es el modelo antropocéntrico? Donde nosotros éramos los protagonistas de la historia. El modelo antropocéntrico propone que el ser humano es el centro de todo y que Dios gira alrededor del ser humano. Que Dios tiene que hacer todo lo que el ser humano quiera. Si es Dios, tienes que complacerme en todo lo que quiera. Y ese modelo ha hecho mucho daño.
Porque ese modelo lo que ha generado es que el hombre esté sentado en el trono y Dios a los pies del hombre. Y esto es totalmente al revés. Entonces, ese modelo antropocéntrico nos hizo protagonistas. Y ahí entonces podemos entender que Dios viene. Miren, esto es tremendo. De repente lo hemos vivido, lo hemos escuchado, lo hemos soñado. Dios viene para cambiar tu vida. Dios viene a transformarte. Dios viene a darte lo mejor para ti. Dios viene a liberarte. Dios viene a sanarte. Dios viene. Y decía, un momentito. ¿Cómo que viene a sanarte? Si Él vive en ti, ya estás sano. Y no hablamos desde lo físico, sino desde lo espiritual, que es lo más importante. Ejemplos hay muchos, ¿no? Este modelo ha generado ¿qué? Mire, esto es tremendo. Lo único que ha generado es que la carne sea elevada. El modelo antropocéntrico eleva la carne, lo pone en el primer lugar, aún por encima de Dios. ¿Y cómo lo comprobamos? Y no voy a decir congregaciones ni iglesias, sino a nivel mundial. ¿Cuál es el modelo que hoy opera en el mundo, amados? El modelo humanista. El modelo humanista. Y ahora, yo los digo desde mi profesión, me enseñaron esta teoría del modelo humanista. Pero si vemos en seco, es el ser humano en el primer lugar. ¿Y Dios qué ha sido? Ha abortado o sacado del lugar que le corresponde para poner al hombre en el primer lugar. Y por mucho tiempo, y hoy se sigue dando iglesias y congregaciones donde el hombre es el centro de todo. Donde nos congregamos para darle al hombre, decimos, el lugar que merece. Y lo único que sucede con ese modelo, amados, es que la carne es elevada a la máxima potencia. Y la carne se siente plácida. Mientras más elevada sea, más satisfacción le produce, ¿no? Entonces, mire, ¿qué más ha sucedido cuando se tiene este modelo donde el hombre es protagonista de todo, el centro de todo? Se le rinde culto a la carne, increíble. Se le rinde culto a la carne, amados. Y si hablamos de la carne, estamos hablando de una naturaleza, que es la naturaleza ¿de quién? De Adán. Siempre decimos de Adán, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿qué semilla es? Se le rinde culto a él. Cada vez que al hombre, al ser humano, se le pone en primer lugar, se le está dando culto a Satanás. Porque es su naturaleza la que vive. Porque venimos aprendiendo que nosotros tenemos que desaparecer y ser invisibles, para que se vea todo el tiempo sea Cristo. Pero cuando me gusta que sea a mí a quien se la haga, a mí a quien se me levante en primer lugar, estoy levantando a quién en realidad, a la naturaleza que me gobierna. Este modelo hace que todo el tiempo vivas para ti. Hoy compartimos algo precioso temprano. Y ese modelo dice, tenemos que vivir para nosotros mismos. Sin embargo, Jesús llegó y dijo, lo primero que tienen que hacer si quieren venir en pos de mí es, niéguense a sí mismos. O sea, total. Esto es increíble. El Señor dice, niéguense a sí mismos, y las congregaciones quieren levantar al ser humano. Aquí no vamos a decir, pongámonos de acuerdo, porque no existe un acuerdo. Es Cristo el que tiene que ser levantado, no el ser humano. Y se levantó todo el tiempo a la carne, se vivió para la carne, se rindió culto a la carne, y no para Dios. Por eso, para mí fue tremendo cuando esto quiero que hagas. Porque lo otro es precioso hablarlo, pero si no saben que primero están incluidos, van a querer buscar todo lo demás por sus propios medios. Y tienen que entender que el único que lo va a lograr soy yo. Yo voy a hacer que vean la cruz, yo voy a hacer que entiendan que es fe, yo voy a hacer que entiendan que es regeneración. Nos es necesario, por medio de la revelación del Espíritu Santo, volver al modelo cristocéntrico. Digo que nos es necesario, ¿ah? Porque podemos hablar de Cristo, pero no es el centro de nuestra vida. Y todas las congregaciones y religiones hablan de Cristo, pero Él no es el centro. Sigue siendo el ser humano el centro. Y tenemos que volver al modelo cristocéntrico, donde el centro de todo sea Cristo, amados. Nos urge, es una necesidad, donde Cristo es viviendo en nosotros para que la voluntad y el propósito del Padre pueda ser ejecutado. ¿Cómo es esto? Solo si Cristo es el centro de nuestra vida, la voluntad y el propósito del Padre se puede ejecutar. Si Cristo no es el centro, escuche, yo estoy haciendo mi propia voluntad. Estoy generando mi propio propósito, mi propio proyecto de vida, mi propia forma de vivir.
Si Cristo no es el centro, estoy viviendo yo, está viviendo la carne, y todo lo que yo haga es para mí, no es para Cristo. El antropocéntrico no vive para el propósito y voluntad del Padre, sino para su propio propósito y su propia voluntad, no para Dios. Es necesario entender que hemos sido incluidos en Él, y aquí vamos a tomar esta lectura, Gálatas capítulo 2, verso 20. Lo vamos a repasar porque lo hemos leído muchas veces, pero pedimos al Espíritu Santo que esto que hoy vamos a compartir nos haga entender esto de una vez por todas. Miren, dice Pablo, con Cristo, ahora, cambie usted y ponga su nombre adelante, ¿no? Ponga su nombre delante del con Cristo. Ponga su nombre. Tiene que entenderlo así. El Espíritu se lo tiene que revelar para que todo lo que vamos a leer ahora pueda ser comprendido y el Espíritu nos revele. Si no, solamente lo leo, pero necesito esto, me tiene que ser revelado para poder comprenderlo. No lo puedo tratar de comprender desde aquí porque, escucha, ahora vamos a avanzar y ser humano por sí solo, no, esto que estamos compartiendo no puede ser entendido desde la mente natural, no puede, lo acomodamos, pero es imposible de verlo, porque esto lo produce el Espíritu. Con Cristo he sido crucificado. ¿Cuál es nuestra condición, amados? Estamos crucificados. Y dice, ya no soy yo el que vive. ¿Pero por qué lo dice? Porque entendió que ¿dónde se encuentra? Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Miren qué precioso, Cristo vive en mí. O a través de mí, o se expresa a través de mi vida. Y la vida que ahora vivo en la carne, esta que tenemos ahora, porque no podemos decir, no, yo ya no vivo en la carne. Mientras estemos en este cuerpo, es una vida de carne. No vivimos según el modelo de la carne, pero vivimos en la carne, porque esto es carne, ¿correcto? La vivo por la fe. ¿Cómo vivimos ahora? Por fe. ¿Por fe en quién? O sea, nuestra vida es una vida de fe, amados. Compartíamos esto anoche, ¿no? La fe es esto, o sea, yo no sé, no puedo ver, pero estoy convencido que lo que Dios dice que ha hecho y que Cristo ha hecho y ha realizado, yo estoy convencido que eso es. Y no solo que es, sino que ya está en mí. No lo veo físicamente. Por ejemplo, cuando Dios dice, ustedes ya viven en plenitud. ¿Cómo veo la plenitud? Mira mi situación. Eso es un enfoque carnal. Pero lo espiritual es, ya todo está hecho, hermanos. Ahora, eso que ya está hecho, ¿lo tengo que llegar a vivenciar o no? Claro que sí. ¿Cómo lo vivencio? Solo estando en la cruz. Sin cruz, no lo puedo experimentar. ¿Ya? Y luego dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Se entregó, amados. Se entregó. Y eso es muy, muy profundo. No sé si llegamos, yo espero que sí, a entender qué significa que Él se entregó por ti. Ahora compartíamos temprano. Cuando dice, niéguense a sí mismo, carguen su cruz y síganme, ¿sabe qué nos está pidiendo? Entrégame tu vida. Ya no vivas más tú. Ahora, ¿somos capaces de eso? Porque muchas veces decimos, yo amo a Dios y por Dios haría todo. Y Dios te dice, ese hermano está muriendo. Y quiero tu vida a cambio de ese hermano. ¿La damos? Es complicado, ¿no es cierto? ¿Cuándo podemos llegar a entenderlo? Solo cuando el Espíritu está generando esto en nosotros. Punto de dar mi vida por el hermano. Porque Dios dice aquí, el Señor, el Hijo, dio su vida por nosotros. ¿Lo dice las Escrituras o no? Lo que acabamos de leer hace un ratito. ¿Saben qué es lo que más le cuesta a la carne o no? Saber que está muerta. No la acepta. No acepta. No acepta la muerte. Y eso es lo que más le cuesta. Pues aceptar esto significa la pérdida del gobierno. Aceptar
que está muerto, amados, ustedes cuando acepten que está muerto, significa que ustedes pierden todo el gobierno. ¿Entregan el gobierno a quién? A Dios ahora. Y si pierdo el gobierno, significa que ahora le entrego la autoridad a Él. Por eso a la carne le cuesta. No quiere entregar el gobierno, porque quiere seguir teniendo ¿qué? La autoridad. Y si yo tengo la autoridad, yo sigo gobernando. Yo sigo haciendo las cosas a mi manera, desde mis pensamientos, desde mis esquemas, desde mis deseos, desde mis anhelos, desde lo que me gusta. El Señor viene a decirte, niégate a ti mismo y entrégame el gobierno. Porque si consideramos que yo con mis esfuerzos puedo a la carne aniquilarla, eso es una falsedad, eso es una gran mentira, no se puede. Pero el único que puede darle fin a la carne, como que ya lo hizo en la cruz, pero ahora lo tenemos que ver, es el Espíritu Santo. Nosotros por nuestro esfuerzo es imposible, amado. Mire, yo les voy a hacer una pregunta que compruebe que es complicado. ¿A cuánto les cuesta venir, por ejemplo, domingo a las 9 de la mañana? Ahora, respuestas hay muchas, no por frío, no por esto, no me duele la muela, no encontré mi peine, me cortaron el agua. Esa es una prueba sencilla de lo que ocurre. O sea, la carne no quiere soltar el control. Yo le doy gracias, créanme esto, le doy gracias a Dios en aquellos que lo van viendo. Le doy gracias a Dios en aquellos que lo van viendo. Porque, amados, se trata de verlo. Si no lo veo, esto no lo puedo vivir, no lo puedo experimentar, no lo puedo comprender, no lo puedo entender. Es complicado. Y oro porque todos lo vean. Oro y oramos porque todos lo puedan ver. Pues solo al verlo lo voy a experimentar. Si no lo veo, no lo puedo experimentar. No pretendan ustedes experimentar primero para luego ver. No, tengo que ver para experimentar. Si no lo veo, no lo experimento. No es al revés. Entregar el gobierno a Cristo significa renunciar a todo aquello que yo estaba acostumbrado. Repito, entregar el gobierno a Cristo significa renunciar, y renunciar es, no más participo en esto, a todo aquello que yo estaba acostumbrado. O sea, mis costumbres, el Espíritu viene y las corta. Porque las costumbres que han producido en nosotros daño, significa renunciar a todo aquello que me gustaba o me gusta. Significa renunciar a todo aquello que me daba un lugar entre los demás. Uy, qué complicado es esto. El yo siempre está buscando un lugar entre los demás, está codeando y para hacerse ver. Pero entregar el gobierno significa renuncia a darte ese lugar tú. No te des un lugar, porque dicen las Escrituras que Él, a los que son últimos, los colocará primero. ¿Quién? Él, no nosotros. ¿Qué más significa esto? Renunciar a todo aquello que me hacía destacar. Yo destacaba por esto, por esto, por esto. Y Dios dice, entrégame el gobierno y tú no vas a destacar. Soy yo destacando. ¿Qué más? Renunciar a todo aquello que me permitía o me permite reconocimiento. Y Dios dice, renuncia. Pero Señor, renuncia. Pero Señor, yo era conocido por esto. Renuncia. Porque tú eras conocido. Yo no era conocido. Renuncia. Es decir, amados, todo el tiempo hemos estado alimentando a la persona del yo. Todo el tiempo. Y ha llegado el momento de dejar de darle de comer al yo. Y el yo se nutre de todo lo que encuentra a su paso. Y todo lo que encuentra a su paso lo va engordando. Engorda al yo. Y lo hace sentirse fuerte y robusto en su pensamiento, sus deseos, sus creencias, sus anhelos, sus metas. Y ha llegado el momento de decirle que yo renuncio. Entender que todo aquello que podemos realizar en el nombre del Señor, sin que sea el Señor quien lo produzca, no da frutos eternos. Repito. Todo aquello que podemos realizar en el nombre del Señor, sin que sea el Señor quien lo produzca, no da frutos eternos. Son temporales, ¿no? Es como que la rama se atribuye el fruto. Lo compartíamos, creo, el día viernes, si no me equivoco.
el fruto se ve ¿dónde? En la rama, ¿no es cierto? Al final de la rama está el fruto. Pero es como que la rama diga, ese fruto es mío. Por mí se logró esto. No es así. Sin saber que éste recibe los nutrientes y el crecimiento desde la raíz, que es la fuente, y del resto de la planta. Todo colabora para que ese fruto llegue. La raíz, el tronco, los tallos, todo lo que ha ido saliendo hasta el punto final, culmine, ¿qué es? ¿Qué cosa? El fruto. Es como que yo me atribuiría que ustedes, gracias a mí, es que ustedes están avanzando. Gracias a mí es que ustedes son lo que son. Gracias a mí ellos se sanaron. Gracias a mí, no, gracias a mí, nada. Porque así como ustedes, yo también necesito del sanador. Hablo del sanador de la persona, del que hace los milagros. Ustedes y yo necesitamos de la misma persona. Todos bebemos ¿de dónde? De la misma fuente, de la misma raíz. Juan 15, verso 1 y verso 2, que nos va a aclarar esto, es tremendo. El Señor está hablando y dice, yo soy la vid que verdadera. Ahora, la vid es la que va distribuyendo ¿qué cosa? Los nutrientes y lo que se requiere, ¿cierto? ¿Para qué? Para que luego vaya a las ramas o sarmientos y termine en el producto final. Pero escuche, porque dice, yo soy la vid verdadera, por lo cual quiere decir que hay una vid falsa, que parece que alimenta, que parece que nutre, pero que el fruto final no es eterno. No es eterno. Pero aquí le añade algo, yo soy la vid, pero mi Padre es el leñador. O sea, el propio Señor que está reconociendo aquí, que Él tiene una dependencia ¿de quién? Sí, pues yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el leñador. 2. Todo sarmiento, y ya está hablando ahora de las ramas, que en mí no da fruto, escuche, lo quita. ¿Quién? Mi Padre. Ni siquiera Cristo mismo, ¿eh? El Padre. Por eso dice, todo sarmiento o rama que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ahora, cuando a veces escuchamos el término podar, tenemos miedo, ¿cierto o no? No tengamos miedo a ser podados. Lo mejor que nos puede pasar es ser podados, amado. Porque cuando se poda, ¿qué hace? Todo lo inservible, lo inútil, lo que no sirve para que siga produciendo más fruto, tiene que ser cortado. ¿Con qué propósito? Que allí, en ese lugar, ahora crezca algo nuevo y que dé buen fruto. Por eso la poda no es algo que podamos temer, es algo que debemos desear. Hay una escritura que dice, si para entrar al reino uno de tus ojos no te lo permite, ¿qué? Arráncatelo. Y si uno de tus brazos no te permite entrar al reino, córtalo. Y asegúrate de entrar. Todo aquello que no sirve y que impide tiene que ser arrancado. Viene el viñador, que es el Padre, y lo tiene que arrancar. ¿Con qué propósito? Lo poda para que ahora crezca algo fantástico. Ese es el propósito de... No le tengan miedo a la poda, por favor. Ay, estoy pasando por este proceso que es muy doloroso. Gózate. Porque está produciendo el Señor algo en ti. Y cuando salgas de eso, de ese proceso, no eres el mismo. Cristo sigue creciendo en ti. Por eso digo, desde la mente natural, tal vez alguno que esté aquí o conectado y que fácil es lo que estás diciendo tú, pero vívelo, ¿no? Pero cada uno vive lo que Dios permite que vivamos. No es que uno sea más difícil que el otro, solo que es lo que Dios está permitiendo que suceda en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces no hay que, lo mío es más profundo, por eso tienen que mirarme más. No. Ahora, si es muy profundo, la pregunta es, ¿por qué Dios permite que sea tan profundo ese proceso? Pero siempre está podando con el propósito de ¿qué? De que crezca ahora ¿qué? En ese lugar donde no crecía nada, crezca fruto. Crezca fruto. Si bien el fruto es visible en las ramas o sarmientos, porque esa es la parte visible, el fruto depende de la vid, no del sarmiento. Esto es precioso, pues este es extensión de la vid. El sarmiento solo es, nosotros somos extensión, amados, de la vida. Pero la fuerza y la clave, ¿dónde está? En la vid. O sea, nosotros somos la parte visible de lo que Cristo hace. Pero tenemos que entender que no somos nosotros. Es la vida que está dentro la que está produciendo esto.
No sé si me estoy dejando entender. O sea, hoy lo que estamos compartiendo es entender que hemos sido incluidos. Todo lo que estamos compartiendo viene a rompernos el esquema para salirnos de considerarnos que somos nosotros los importantes y vitales. Sino entender que nosotros somos sarmientos que estamos unidos a la vid. Amados, si una rama usted la corta del árbol, ¿qué va a pasar con esa rama? Se va a secar y se va a morir. O sea, lo importante no es la rama es la representación, la extensión, lo visible de todo el cuerpo, de toda la vid. Y su propósito de la rama es dar fruto. Vamos a compartir aquí Juan 15, pero ahora saltamos al 4, del 4 al 6, del mismo capítulo. Y esto es algo que se ha venido tocando en estas últimas semanas. Verso 4 dice así: permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero nótese que no dice yo en ustedes y después ustedes en mí. ¿Qué dice? Permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Pero habla de una permanencia. ¿Y la permanencia qué es, amados? Mire, le voy a hacer un ejemplo sencillo. ¿Ustedes dónde permanecen? En su familia. ¿Suceden cosas que quisieran irse de esa familia o no? ¿Pero dónde permanecen? Pongo un ejemplo sencillo. Eso es permanencia. En el lugar donde puedo estar pueden ocurrir cosas que se muevan, que no me agraden, que me sacudan. Pero el Señor lo único que dice es: permanece. Porque si permaneces, yo también permanezco. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Y aquí lo aclara: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. La rama fuera de la vid, del tronco, de lo que la alimenta, no puede dar fruto, es imposible. Ahora dice, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, y es tan claro el Señor, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si no permanecen en mí, ¿qué? No darán fruto. O sea, no hay forma. 5. Y aquí lo dice muy claro: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Se está aclarando, ¿eh? El sarmiento está incluido en la vid. Nosotros estamos incluidos en Cristo. No es al revés, no es Cristo, o sea, no es la vid en la rama. No, es la rama en la vid, en el cuerpo. El que permanece en mí y yo en él, ese, ¿qué? Ese dará. Pero escuche, wow, entonces voy a portarme bien para ser el mejor sarmiento y dar fruto. No, el fruto sale desde la vid y la traslada al sarmiento para que se vea en el sarmiento. Pero el fruto se produce desde abajo, desde la fuente. No solo desde el sarmiento o desde la rama. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Pero yo tengo la mejor voluntad, los mejores deseos. Me esfuerzo por hacer algo para agradar a Dios. Si no soy yo quien lo produce, no sirve. 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. O sea, la importancia de la vida, ¿dónde está, amados? ¿Permanecer dónde? Y si hablamos de nosotros, ¿dónde está la importancia de la vida? ¿Permanecer dónde? ¿Y Cristo dónde se encuentra? En el cuerpo. Fuera del cuerpo, te secas. Te secas. Por ello es vital saber que lo único que tiene que ser formado en nosotros, lo que tenemos por delante, es Cristo. No hay otra cosa. Lo único que tiene que ser formado en nosotros es Cristo. Dile al del costado. Tócale. Dile, lo único que tiene que ser formado en ti es Cristo. Otra cosa no. Dile, no busques formar otra cosa, sino que Cristo sea formado en ti. Pidamos al Espíritu de Dios que nos haga recordar todo el tiempo que todo se trata de Cristo. Escúcheme en su oración. Incluya esto, todo el tiempo. Pídale al Espíritu Santo que le haga recordar que todo se trata de Cristo, no de nosotros. Cuando ore, dile, Espíritu Santo, cuando tú escuches, Espíritu Santo, que ya estoy hablando de mí y alardeando y pidiendo, córtame. Que todo sea Cristo.
No se trata de tiempo, cuánto tiempo ore, ¿no? Hoy día compartíamos. ¿Cuántos han leído el verso más chiquito que es orar sin cesar? ¿Lo han leído o no? Ya. ¿Qué significa orar sin cesar? Todo el tiempo. Y cuando estás en tu trabajo, ¿cómo haces? Imagínate que estás frente a una pantalla. ¿Cómo haces para orar? Cierra tus ojos y vas tecleando tu trabajo. Y cuando te estás duchando, ¿cómo haces para orar? Y cuando estás en tu familia, ¿cómo haces para orar? Y cuando estás discutiendo y peleando, ¿cómo haces para orar? La oración es una expresión constante todo el tiempo, 24/7 de Cristo, porque Él es el que expresa y Él es el que habla al Padre, Él es el que ora. O sea, quitémonos que dice 24/7 y hay gente que puede decir, estoy pecando porque solamente cuando me levanto oro media hora y las 23:30 no oro, no estoy cumpliendo con ese verso, me voy a ir al infierno. No. La oración, orar significa comunicación constante entre el Padre y el Hijo. Donde estés, ¿no? Cuando estás peleando con tu esposo o con tu esposa, ahí tienes que orar. Pero no es que le dices al marido, espera un ratito, padre, no. No, cuando hay esa discusión, ahí tiene que expresarse la persona de la oración que es Cristo. No es decirle, cacheteame mientras oro, porque no. Es la expresión de Cristo, o sea, la oración, por eso dice, oren sin cesar, o sea, que Cristo, el hombre de la oración, se ha expresado todo el tiempo en cualquier circunstancia. Por eso yo les decía, ¿por qué nos cuesta a veces venir? Dice, oren sin cesar. Y estoy dejando de expresar. Les decía, pidamos al Espíritu de Dios que nos haga recordar todo el tiempo que todo se trata de Cristo, no de nuestras necesidades. Ahora escúchenme lo que le voy a decir, por favor. Estas necesidades que nosotros decimos tener, no es que Dios las desconoce, Dios las conoce. O sea, ni siquiera tengo la necesidad de pedirle por mis necesidades, porque las conoce. O sea, eso en una oración no cabe. Ahora, ¿las ignora Dios? No las ignora. El tema es que eso no es su prioridad. Y aquí le voy a decir cuál es su prioridad. Mire, pues al ser formado Cristo en nosotros, nos daremos cuenta que estas que eran necesidades, ahora dejan de ser una necesidad. Mi oración no es, Señor, suple mi necesidad. Mi oración es, Señor, que Cristo sea formado en mí y sea expresado en mí. Y cuando es expresado me doy cuenta que aquello que yo pensaba que era una necesidad, realmente dejó de serlo. Por eso dice, en Cristo existe la plenitud. Solo cuando conozco a Cristo, veo a Cristo y experimento a Cristo, las necesidades se fueron. Lo que yo consideré necesidad dejó de ser una necesidad. De esto se trata, mis amados. Segundo de Juan, capítulo 1, verso 9. Y dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de quién. Quiero expresar lo que el Espíritu me pone a mí para expresárselo a ustedes y ustedes considérenlo. No hay tiempo que perder para hablar de otras cosas. No nos podemos entretener tratando de buscar otras cosas. No nos podemos entretener tratando de que Dios me solucione mis problemas. No puedo entretenerme tratando de buscar que Dios me sane, que Dios me haga un milagro, que Dios haga esto. No nos podemos entretener, porque lo único que se debe hablar es Cristo. Y lo dice Pablo, creo en Corintios, dice, yo no vengo con palabras elocuentes a hablarle a ustedes, porque si vengo de esa manera, voy a pervertir la cruz. ¿Cierto? Lo hemos estado revisando en 1 Corintios, capítulo 1, y ustedes busquen el verso ahí. Entonces dice aquí, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Puedo hablar de Dios, pero si no es Cristo el centro de todo y quien lo produce, luego dice, el que permanece en la enseñanza tiene ya, no dice vendrá, tiene, o sea, en la enseñanza de quién, en Cristo. Si es Cristo formado, dice acá las Escrituras, tiene la seguridad que el Padre y el Hijo habitan ahí. Y nosotros estamos en los dos, porque el que está en el Hijo, ¿quién lo guarda? El Padre. Miren qué precioso. Por eso vuelvo a insistir desde que hemos empezado esto hoy. Entender que hemos sido incluidos. Y al ser incluidos, nada de nosotros. Nada de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos va a revelar la vida de Cristo. Pero escúcheme esto.
Esto sucede con quienes lo ven y lo conocen. Repito. El Espíritu Santo es quien nos va a revelar la vida de Cristo, pero esto sucede con quienes lo ven y lo conocen. No es que haya algunos elegidos y preferidos, sino aquellos que se abandonan para que el Espíritu Santo tome el control y se los va a revelar. Y lo van a ver, y lo van a experimentar. O sea, no es cuestión de alguno. En realidad fue dado para todos. Para todos. Mire, Juan capítulo 14, verso 16 y verso 17. Dice así: entonces, hablando el Señor Jesús, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Dice, les dará para que esté con ustedes, ¿qué? Siempre. ¿El Espíritu dónde permanece? En nosotros. ¿Cuánto tiempo? Siempre, siempre. Y aquí viene lo tremendo. Es decir, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. O sea, el sistema como tal, los que están fuera del sistema de Dios, no lo pueden recibir. Escuche, y aquí dice, claro, porque ni lo ve, ni lo conoce. O sea, se le tiene que ver y conocer. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará. Entonces necesito seguir buscando algo, que me sea dado algo, requiero algo, si dice que ya vive y mora en nosotros. Por eso les decía temprano, no sé si llegamos a entender de la profundidad que significa que estemos incluidos en Él. Si estamos incluidos en Él, todo lo que Él logró también es nuestro. Pero ahora necesitamos que verlo y experimentarlo. Esto es importante. Creo que lo han venido compartiendo ustedes, o lo hemos hecho en una de las reuniones, ¿no? Entender, mis amados, que quien añade a las personas a la iglesia es el mismo Señor. Nosotros no podemos añadir a nadie. Decir, voy a hablar con un hermano, lo voy a convencer, lo voy a traer a la iglesia. Escúcheme, usted puede llorar, cárguelo si quiere, pero si el Espíritu se interpone en la puerta, no va a entrar. Prueba de esto es cuando Pablo quiso viajar a 3 ciudades y el Espíritu se puso en el medio. Nosotros tenemos el buen deseo, mire, escuche, porque todos lo anhelamos y lo añoramos, ¿no? Que el esposo cambie, que la esposa cambie, que los padres vengan a congregar, que los hijos vengan, ¿no? Si el Espíritu no los trae, no tiene sentido. Usted puede traerlos a la fuerza si quiere, y se van a sentar ahí. Algunos se van a dormir, algunos van a estar en el celular, estar distraídos. No estamos diciendo que está mal, sino que no los trajo el Espíritu, los trajeron ustedes, y esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo hago para que mi hijo venga, mi hija venga, mi esposo venga? Exprese a Cristo. Escuche, cuando usted exprese a Cristo, ese hombre o esa mujer no se va a enamorar de usted, se va a enamorar de Cristo y va a desesperarse porque quiere conocer a esa persona que usted lleva dentro. Pero no es por la fuerza, no es por la fuerza, ¿no? Entonces, quien añade a las personas a la iglesia es el mismo Señor. Ahora escuche, ¿quiénes son añadidos? Porque aquí la clave es ¿quiénes son añadidos? Y lo vamos a descubrir, amados, porque esto es tremendo. ¿Quiénes son añadidos? Para ser añadidos, lo primero que tiene que ocurrir en la persona es ser salvo. Por eso que siempre decimos acá, la salvación no es el destino final. La salvación es el principio del caminar. Mire, sean añadidos los salvos. No se trata de que nosotros con nuestra fuerza, nuestros buenos deseos y nuestra buena voluntad hagamos esto. Él añade. Él añade. Y vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 2, verso 47. Vamos a tomar la segunda parte de ese verso. Mire, léalo usted, por favor. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo. ¿Quiénes son añadidos? Los salvos. Ahora, usted no pretende salvar a nadie, porque no es poder nuestro hacerlo. Usted colabora, habla y todo, pero quien lo va a lograr es el Espíritu. Si usted un día dice, yo quiero
usted le dice, amenaza a su esposo, si no me acompañas, entonces no va a haber nada conmigo, no tienes nada conmigo, no te voy a alimentar. Usted está actuando desde la carne. No, pero lo hago para el Señor. Bueno, no sé para qué Señor lo hará, porque quien añade es el Señor. O sea, los hijos, el marido, la mujer, los padres, vienen por el Señor. Él es el único que añade, pero escuche, los que son salvos. O sea, uno que no es salvo no puede ser añadido. ¿Qué entendería de esto uno que no es salvo? Lo primero que tiene que producir es la salvación. ¿Y cuándo se da la salvación? Ya esto lo sabemos. ¿Cuándo? De aquí. ¿Pero por dónde pasaron primero? Por la cruz. Por la cruz. Listo. Efesios, capítulo 2, verso del 4 al 7. Aquí está la clave. ¿Por qué se produce la salvación? ¿Por qué se produce esto? Mire. Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por causa ¿qué? Del gran amor con que nos amó. ¿Cuándo? ¿De acuerdo? 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, hoy nos dio vida juntamente con Cristo. Pero esta parte me gusta. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Por gracia. Aquí no hay merecimiento, y eso ya lo tenemos muy claro. No es por lo que yo haga, diga, exprese. Por gracia. Ahora, ¿la gracia quién es? Cristo. ¿Correcto? Ahora, estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ah? No es que te dio vida, o sea, llegué y te di vida a ti. No. O sea, en Cristo está la vida. Pone Cristo, vivimos. No hay Cristo, estábamos muertos. Estamos muertos. 6. Y con Él nos resucitó. O sea, si Él no está, no hay resurrección. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con quién? Con Él. Si Él no está sentado, nosotros no estamos sentados. Llegamos al 7. Ahora, ¿para qué nos sentó con Él? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es muy precioso, muy precioso. ¿Y qué hemos entendido cuando leemos el verso 6? Retrocédelo ahí, Ariel, si puedes. ¿Qué hemos entendido con sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Que acá está Cristo, y así como estamos ahora hay un montón de sillas, ¿no? No es así. Miren, ¿se acuerdan cuando los dos hermanos, los hijos del trueno, le dijeron, Señor, en tu reino permítenos sentarnos a la... No, o sea, no lo vieron, pues, porque todavía Cristo no había sido, ¿qué? Impartido. Y a veces nosotros estamos pidiendo eso también, ¿no? Señor, cuando muera, siénteme cerca a ti porque quiero todo el día apreciarte, ¿no? Sin saber que ya estamos en Él. Entonces, amados, no vayan a pensar que hay un carpintero haciéndonos una silla específica a cada uno y al azar a ver quién se sienta al lado de Jesús. Y no es así, no es así. Mire, amado, no estamos ni a la derecha ni a la izquierda, no tenemos un asiento cerca de Él. Tener una mirada así, escuche, tener una mirada así nos hace considerarnos importantes y necesarios en la obra del Señor. Cuidado con esa mentalidad. Estoy incluido, entonces estoy sentado junto a Él, por eso soy yo quien tiene que hacer cosas. Olvídese de eso, olvídese, eso es una locura. Es una locura. Mire, cuando yo pienso de esa manera, me considero que soy irreemplazable y que sin mi presencia nada funciona igual. Locura, pero no locura por amor a Dios, locura natural. Yo le decía a los hermanos que compartíamos ayer, ¿no? Y el ejemplo que dimos el viernes acá, es como que el riñón sale del cuerpo y le dice al cuerpo, bueno, estoy afuera, sin mí ustedes no funcionan. Locura. Porque el cuerpo, mientras no haya riñón, todos los órganos que van haciendo producen algo que de alguna manera vaya reemplazando o suplantando lo que el riñón tenga que hacer, hasta que encuentren un donante y lo implantan. El otro riñón le dicen gracias por todo, acá hay otro. Ahora, ¿qué va a pasar con ese riñón fuera?
Estar en lugares celestiales es porque estamos incluidos, lo que estamos tocando hoy. Estamos ahí porque Él está ahí y nosotros estamos en Él. Por eso estamos incluidos en Él. No que nos han hecho un asiento especial para nosotros, ¿no? Ahora, todo esto, escúchenme, solo es posible poder entenderlo desde la mente de Cristo. ¿Cómo que estoy sentado allá, pero si estoy acá? Amados, en el Espíritu, ya estamos allá. Nuestro Espíritu ya está juntamente con Él. Y nosotros vamos a llegar allá también. Vamos a llegar. No solamente requerimos que llegue el Espíritu, tiene que llegar el alma. Y el cuerpo, mientras esté aquí, tiene que verlo. Porque luego se nos dará ¿qué? Otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo. Ahora, solo se puede entender desde la mente de Cristo, si no será algo imposible de comprender, de aceptar y de vivir. No. Yo tengo que gozarme acá, yo tengo que ver a Dios acá, Dios tiene que hacer para mí las cosas acá. Si quiere que crea en Él, que lo haga ahora, ¿no? No estamos viendo, no estamos entendiendo las cosas eternas. La mente de Cristo nos ha sido dada para poder ver de forma evidente las cosas eternas. Escuchen, la mente de Cristo nos ha sido dada para ver de forma evidente las cosas eternas. O sea, se tiene que evidenciar. No es un concepto, se tiene que evidenciar. Pero solo desde esta mente es posible ver. Desde nuestra mente no se puede. Ahora escuchen. ¿Y cómo sé que la mente de Cristo se me ha dado? 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Y lo que dice es tremendo, ¿eh? Primero parte así, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Es decir, ¿quién puede entrar en esa mente y decirle, no, las cosas no son así, es distinto? ¿Quién puede instruir la mente del Señor? Nadie. Nadie puede torcer lo que el Señor dice, lo que el Señor propone, lo que el Señor ha hecho. Y luego dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, esto es precioso, dice, la tenemos. No es que se nos va a dar, la tenemos. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no vemos esa mente? Porque seguimos operando desde nuestra mente o la mente de Adán. Pero en la regeneración, la mente de Cristo fue puesta. Por eso es la batalla entre la carne y el espíritu, para lograr que en el alma la mente de Cristo tome su lugar. Pero no es que no la tenemos, la tenemos. Nos es necesario conocer que es por la gracia de Dios que fuimos incluidos en Él. Repito, nos es necesario conocer que por la gracia de Dios fuimos incluidos en Él, y por esa gracia es que somos lo que hoy podemos ser. Usted es lo que es ahora por la gracia de Dios, no por su esfuerzo. Por la gracia de Dios. Mire, nada es atribuido a nuestros esfuerzos o méritos. Nada. Cuando usted dice yo lo logré y se enorgullece de lo que logró, es Adán. Y cuando, voy a decir, usted logra algo muy bueno, importante, tampoco es usted, es Cristo. O sea, en realidad, lo que hacemos no lo producimos nosotros. Lo produce una de las dos naturalezas, o Adán o Cristo. Así que no soy una madre abnegada, soy un padre abnegado, soy un hijo, pero increíble. No somos nosotros. 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. A ver qué nos dice. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Porque Pablo pudo jactarse de ¿qué? Pablo, ¿cuántos idiomas hablaba? Fue estudiado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, uno de los grandes maestros. ¿Cuántas nacionalidades tenía? Pero miren, esto es precioso porque él ya lo vio y ya lo expresa. Por eso puede decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Quiere decir que produjo algo. Antes bien, he trabajado, o sea, si alguien se quiere jactar, él dice, antes bien, yo he trabajado mucho más que todos aquellos que dicen que han trabajado, aunque no yo. Esto es tremendo. Gracias a mi esfuerzo. No.
sino la gracia de Dios en mí. Y esto es algo que tenemos que reconocer. Todo lo que se logra es porque la gracia de Dios está operando. Y es para darle las gracias a Él. No se jacten de nada. Lo que se ha logrado a través de mí lo hizo Dios. No lo he hecho yo. Por eso no cabe jactancia, amados. Si un día Dios los utiliza y te dice pon tu mano en esta persona porque la voy a sanar, no vayas a decir yo la sané. Fue Dios. Lo único que nosotros que somos envases donde Él produce su vida. Pero no hay poder en nosotros. Mire, si esto no nos es revelado y sobre todo comprendido, seguiremos operando desde la mente natural, la cual difiere de la mente de Cristo y tiene estos argumentos. Escuche, cuando yo no entiendo que es Cristo haciéndolo y su mente produciéndolo, automáticamente salta la mente natural que difiere de Cristo y tiene estos argumentos. Escuche cómo dice la mente natural. Lo que he logrado hasta ahora es por todo lo que yo he hecho. O que yo me pare acá y decirle todo lo que hemos logrado, amados, ahora es gracias a mi esfuerzo. ¿Y qué produce cuando yo digo gracias a mí? Orgullo y soberbia. ¿Usted quiere conocer un orgulloso, un soberbio? Le va a decir todo el tiempo, mira lo que hice. Esto lo logré yo. Fue mi esfuerzo. Y empuje. Mire, produce orgullo y soberbia, pero todo lo que ha sido, escuche este término, otorgado y conseguido por y en la gracia de Dios, nos establece en humildad y temor del Señor. O sea, cállate, que nadie reconozca lo que has hecho. Que nadie sepa. Las escrituras dicen que la izquierda no sepa lo que hizo la derecha. No te pares en las esquinas a que la gente te vea que hiciste algo. Porque eso es humildad. ¿Por qué humildad? Porque reconozco que no lo hice yo. Si bien usó mi envase, no lo hice yo, lo hizo el Señor. Por y en Él. Cuando vivimos creyendo en nuestras fuerzas personales, miren, lo único que va a producir, esto es tremendo. Cuando el Señor lo puso, wow, dije yo. Cuando yo vivo creyendo en mis propias fuerzas personales, lo único que genera es separación de unos y otros, pero nos deja en soledad. Y eso es terrible, porque en Cristo no hay soledad. Pero cuando yo dependo de mis fuerzas, nos separa, pero nos produce soledad, amados. Ahora, yo me imagino un creyente en soledad, debe ser terrible lo que pase por su cabeza. ¿Por qué nos deja en soledad? Porque ese pensamiento no colabora con la vida corporativa. Y Dios quiere una vida corporativa. Ya no es la vida individual. La gracia de Dios nos empuja a ser parte de un cuerpo donde el individualismo y la soledad ya no tienen lugar. ¿Por qué es necesario estar en el cuerpo? Porque cuando pasamos momentos duros, el cuerpo sostiene. Y cuando me siento solo, en el cuerpo me siento lleno, porque Cristo se expresa en el cuerpo. Todo el tiempo está llenando el cuerpo. Qué terrible es estar solo. Yo cuando el Señor ponía esto y lo iba escribiendo, ¿cómo digo en estos tiempos? No sé. Puede ser como Pedro, fue un éxtasis. Y me llevó como en una visión, como un pasadizo con luz tenue y me colocó en el final así. Esto significa estar en soledad. Tú crees que estás en mí, pero no es en mí. Y esto transmite. Eso es la soledad. Considerar que estoy en Cristo, estoy solo. Y el lugar era terrible. Humildad, por favor. Humildad para reconocer que todo lo que se produce lo hago yo. No eres tú. No hay reconocimiento. Que nadie te aplauda. Que no te busquen. Que me busquen a mí. Que me aplaudan a mí. No eres tú. La mente humana, escuche, este es otro de los argumentos de la mente humana. Todo el tiempo produce juicios. La mente humana todo el tiempo produce juicios. ¿Cómo es esto? ¿Quiere llevar a la gente presa? No. Todo el tiempo emite opiniones sobre los demás. Que es así, que esto no es así, mira, me parece que esta persona está equivocada, que deberían cambiar las cosas, no me gusta lo que dice. O sea, todo el tiempo la mente humana emite juicios. ¿Por qué? Porque está buscando su propia ¿qué? Justicia. Entonces, produce juicios, produce leyes personales. Ah, no me parece.
Yo me parece que deberían hacerlo de esta manera, ¿no? Una ley personal. Que no nos ajustamos a lo que cada uno, fíjense, si buscáramos complacer a cada uno de ustedes, no nos alcanza la vida. Entonces nos movemos por la ley de ¿qué? La ley del Espíritu. ¿Correcto? Luego, y siempre está sentenciando, pero dice son sentencias ilusorias, son sentencias que ocurren en su imaginación. Eso hace el alma, ¿no? El alma que está en la naturaleza adámica, ¿no? Emite juicios, emite su propia ley, lo que le parece que debería de hacerse, y emite sentencias todo el tiempo está sentenciando a los demás. Ahora, la gracia de Dios nos hace morir en nuestra justicia personal. Eso es lo primero que va a ocurrir. Cuando la gracia se manifiesta, ya no es tu justicia. O sea, no vas a aplicar justicia para conocer y vivir en la justicia de Dios, expresando su gracia a otros. ¿De qué se trata? De expresar su gracia a otros. Los pensamientos son los productos finales que salen de una mentalidad que las produce. O sea, la mentalidad produce pensamientos. ¿De acuerdo? Pero viene algo más. Pero la mentalidad está contenida dentro de una mente, es decir, de una naturaleza. Una mente o naturaleza produce una mentalidad. Y esa mentalidad produce pensamientos. Ahí está la clave donde el Señor tiene que seguir trabajando. Por eso hablamos de naturaleza. Necesitamos la naturaleza de Cristo, porque es una mente. Y esa mente va a producir su mentalidad. Y al producir su mentalidad, sus resultados o su producto son pensamientos de Cristo. Lo terrible es cuando nos movemos en la mente de Adán, porque crea su propia mentalidad. Y desde la mente de Adán, todo es injusto para mí, todo me lo merezco yo tengo la razón, yo tengo la verdad, la gente no me entiende y produce pensamientos. Ahora, le pregunté al Señor, pero bueno, si queda en la persona los pensamientos y se está quemando por dentro, bueno, es un tema personal. ¿Sabes dónde está el peligro? Cuando los pensamientos son transmitidos a los demás. Porque contaminan a la mente. Y mi mentalidad termina traspasando a ustedes. Y eso es un grave riesgo. Pero repito, que el pensamiento no viene de nada. Se produce en una mentalidad. Y la mentalidad no está en el aire, tiene su asiento en una mente. Por eso hablamos de dos tipos de mente: la mente de Cristo y la mente de Adán. Nuestros pensamientos, amados, ¿de qué asiento está saliendo? ¿Qué mentalidad la está produciendo? Eso es importante para revisarlo, ¿no? El hombre sin Dios responde a una naturaleza sobre la cual puede edificar su mentalidad y elaborará su producto, es decir, los pensamientos que son propios del hombre natural. El hombre natural no puede producir otra cosa que no sean pensamientos naturales. Su mentalidad es natural. No puede producir nada eterno. Por muy buena voluntad que tenga, no puede producir nada eterno. Voy cerrando con esto. Al estar incluidos en Él, toda la plenitud de Cristo habita en nosotros. Por favor, guarda esto. Amados, al estar incluidos en Él, toda la plenitud de Cristo habita en nosotros. Toda. No una parte, toda. ¿Dónde está el tema que no vemos el todo? En el velo. En la mente. En la mentalidad que todavía seguimos operando, cuando todo ya nos ha sido dado. La plenitud vive en nosotros. No es que va a llegar. La plenitud no es un estado emocional. Es un estado espiritual. La plenitud no es algo temporal. Es algo eterno. La plenitud no se soslaya a cómo me siento ahora y si se están produciendo cosas en mí que me convienen, sino en cuanto estoy siendo despojado del viejo hombre para que sea manifestado el nuevo hombre. Eso es plenitud. Y cierro con Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. Dice, porque toda la plenitud, toda, no dice una parte, toda la plenitud de la deidad, de
todo lo que tiene que ver con Dios, reside corporalmente en Él. ¿En quién y en dónde? En Cristo. La plenitud de Dios está en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, la plenitud está en mí. Por eso vuelvo, aunque esto suene redundante, a lo que compartí hace un rato. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Toda necesidad ha sido saciada. Las necesidades que nosotros consideramos solamente existen en el plano natural. En el plano espiritual no existen esas necesidades. Las enfermedades solo existen en el plano natural. Así en el plano espiritual y eterno no existen enfermedades. O sea, no es alguien que murió enfermo y va al Señor y sigue enfermo. Ay, eso lo ha generado este plano. Y verso 10 dice, después que dice que la plenitud está en Él, dice, y ustedes han sido, ¿qué? Hechos. Dice, han sido. Está hablando de un tiempo que hemos sido hechos completos. Amado, yo no veo aquí gente incompleta. Porque si veo a Cristo, los veo completos. Independientemente de algunas cosas físicas que puedan ocurrir. Estamos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Ahora escúcheme esto, lo compartíamos el viernes. Cuando el Señor está sentado y murió y resucitó, las tinieblas y todo eso, ¿dónde quedaron? A sus pies. ¿Estamos hasta ahí? Y si usted es pleno en Él, ¿necesitamos ir a sacar gente de las tinieblas? Necesitamos que la gente conozca a Cristo. Porque si Cristo vive en ellos, Cristo ya los arrancó de las tinieblas. Cristo ya los sacó de la enfermedad. Ya los arrancó. O sea, como colaboradores, colaboramos para que Cristo sea formado en la gente. No colaboramos en otras cosas. Pero esto solamente lo vamos a ver desde la mente de Cristo. Desde la mente natural, seguimos pensando que es necesario hacer muchas cosas por la gente, cuando lo único que requerimos es llevarlos a los pies de Cristo. Ahí está el seguro de todo. Entonces recuerden, amados, y lo digo, cierro, estamos incluidos en Él. No estamos fuera de Él. Estamos incluidos en Él y la plenitud vive en nosotros. Amén. Cierren sus ojos.